me permitiré leer una pequeña reseña curricular. Él es doctor en psicología, profesor e investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde trabaja sobre temas como la creación de conocimiento y colaboración en entornos virtuales, así como los ejes éticos de la tecnología, como la cultura de hacker, de software y cultura libre. Actualmente coordina el grupo de profesores de Comunidad de Habilidades de Aprendizaje de Tecnología, conocido como CHAT, en el que se desarrollan líneas de investigación financiadas por diversas instancias nacionales. Ha presentado trabajos y ha dado conferencias en países como México, por supuesto, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú, Venezuela, España, entre otros. De las responsabilidades académico-administrativas que ha tenido, se pueden citar algunas como entre el 2003 y el 2004 fue subdirector de Desarrollo Académico a Distancia en el Centro de Alta Tecnología para la Educación a Distancia de la UNAM. Del 2003 al 2010 fue coordinador del Centro de Experimentación Psicoeducativa, CEXPE, del proyecto de investigación psicoeducativa de la investigación y posgrado en la FES Iztacala, donde se generan arreglos experimentales con diseños metodológicos y tecnológicos de entornos de aprendizaje en línea formal y educación no formal con objetos de cultura libre. En el 2004 y 2006 fue responsable de educación en línea en el Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas en la UNAM. Durante el 2005 al 2011 fue el coordinador de Educación en Línea de Educación y Software EduSol, que constituye una organización educativa con más de 3.000 asociados, en donde se revisan temas vinculados con la cultura libre, la escuela y la educación en ámbitos tecnológicos. Del 2013 al 2014 fue responsable de la Oficina de Prospectiva, Planeación y Evaluación del Sistema de Universidad Abierta, Educación a Distancia de la FES Iztacala. Y bueno, el día de hoy nos presenta una conferencia titulada Mediación y Virtualidad en el Campo Educativo. Vamos a recibirlo, por favor, con un aplauso. Muchas gracias, Blanca, por la presentación. Básicamente soy un profesor de la FES Iztacala que se dedica exclusivamente al área de la tecnología educativa. Inútil preguntarme de otras áreas y otros campos, simplemente puedo hablar de que yo no sé, los expertos son otros. Les voy a mostrar un poco qué es lo que hacemos en el grupo, ¿no?, que tenemos asociado. Técnicamente no somos un proyecto de investigación porque no hay un jefe, ¿no?, sino lo que hay es una serie de proyectos asociados al grupo, ¿no? Y lo que hice es un paseo, una compilación sobre las cosas que hacen tanto tutores, como es decir, profesores, digamos, del sistema, como estudiantes. Algunos de ellos son manuscritos recepcionales y otros son tesis en el sitio formal de la presencialidad, ¿no?, es decir, desarrollos teóricos o experimentales en torno a un solo tema, que es la tecnología, ¿no? Ese es el eje. La mayor parte son sobre nosotros mismos. Es decir, en los últimos 5 años me he dedicado al espacio de reflexión sobre el ejercicio específico docente de tutor del sistema, y tiene que ver con que el Swagger a mí me emociona mucho porque es como, no sé si ubiquen Cuatro Ciénegas, pero Cuatro Ciénegas son una serie de pozas, ¿no?, en el norte del país, donde había un gran mar prehistórico y comenzó a secarse y quedaron unas cositas desconectadas. Y el punto es que en cada poza, digamos, hay un espacio ecológico único, prehistórico, ¿no?, inexistente en el resto del mundo. Y el Swagger es eso. Es decir, el mundo de la virtualidad, digamos, se ha impuesto una estandarización, ¿no?, que es muy práctica para el docente, pero en el caso de los Swaggers, ¿no?, como nosotros nos creamos, digamos, en un mar prehistórico, a través de tecnología, y esto se fue secando y se fue transformando, el Swagger se quedó con una serie de prácticas que son únicas, ¿no?, al menos que yo no he visto globalmente, ¿no? Por ejemplo, una cosa bien extraña, nosotros hacemos la curaduría, digamos, del diseño instruccional, ¿no?, cosa que no sucede en el mundo. Para ponerlo así, como un evento único y repetible. Entonces, a mí me emociona, ¿no?, que por ser parte del sistema y además por tener no acceso, sino poder crear convenios, digamos, con los distintos coordinadores, poder analizarnos como si fuéramos estos peces históricos de Cuatro Ciénegas. Esto va a ser un poco el asunto. ¿Sí, por favor? Bueno, antes de eso,
Créditos, ¿no? Aquí hay trabajo de los profesores Manuel Mesa, Zaria Delgado, Jessica Gómez, ¿no? Que son los profesores asociados a este grupo, y de los becarios Arturo Moreno, Jesús Peralta, Ángel González y Carlos Yáñez. En el caso de los becarios, todos son trabajos de titulación. En el caso de los profesores, todos son proyectos financiados, ¿no? La siguiente, la primera es que pues yo tengo haciendo desarrollos educativos, ¿no? Desde que era becario en la licenciatura presencial. Pues mi primer desarrollo registrado es del 95. Nuestra primera aula en línea es del 97. Nosotros sospechamos que fuimos de los primeritos, digamos, en tener un aula en línea registrada, es decir, ya con evidencia documental, digamos, de que eso sucedió. Y yo tengo la sensación, ¿no? Esto no me lo robé de un querido colega de la NASA, ¿no? En donde él explicaba, ¿no? Que en esto de la educación en línea nosotros seguimos deseando, ¿no? Queriendo volar con picos diarios. Como en el cuento de Ícaro, ¿no? O sea, en esta fábula, ¿no? En donde se pega, digamos, se hacen unas alas para volar, no se acerca demasiado el sol y termina muy mal la historia. Así es la educación en línea. Si hemos seguido deseando, ¿no? Intentando seguir una analogía áulica presencial, ¿no? Y hoy en día sabemos que no funciona. O sea, yo particularmente me siento responsable, ¿no? Soy de los pocos profesores de sistema que tiene créditos en lechura, digamos, del primer plan de estudios. Un accidente de la vida, es decir, ni era profesor, ¿no? Solamente era de los poquitos que en Iztacala hacía tecnología educativa, pero yo era un becario, pues, como habíamos nada más dos en Iztacala, nos tocó estar ahí, ¿no? Sí, soy viejo, ¿no? Tampoco tanto. Y el punto es que seguimos pensando, ¿no? En picos y alas, ¿no? Cuando uno ve esos aviones gigantescos, y uno dice, no, es que es metal, ¿no? Es pesadísimo. Es decir, no hemos comprendido los mecanismos del aprendizaje de la virtualidad, ¿no? Para poder hacer escenarios reales, ¿no? Para la virtualidad, ¿no? Entonces estamos en este proceso, ¿no? de generar tecnología educativa que nos ayude, digamos, a afrontar y desprendernos de esta analogía. Lo siguiente es que al menos desde mi tamiz teórico, no hay una separación entre lo tecnológico y lo humano. De hecho, a mí me entristece un poco, ¿no? Que a ustedes no les guste la tecnología como objeto de estudio. En realidad están orientados a la clínica, ¿no? Les interesan los procesos educativos mucho más presenciales, y tiene que ver con la edad, O sea, tiene que ver con que somos personas grandes, adultos contemporáneos, que hemos venido a apropiarnos de la tecnología, pero que no sentimos la tecnología nuestra. A mí me parece muy emocionante, ¿no? Que en el 76 hubo una tesis de entonces un chico, ¿no? En el Tecnológico de Massachusetts, que quería desarrollarse como cyborg. ¿Qué quiere decir esto, no? Que quería tener una simbiosis entre la tecnología y el cuerpo, ¿no? Y desarrolló una cosa que le llamó el cómputo para llevar. No pongo aquí las fotos, ¿no? Pero me parece esta más representativa porque lo que él hizo es, se puso un teclado, que imagínense un teclado de los 70, ¿no? O sea, un teclado, ¿no? Una cosa gigantesca. Traía una mochila que veía el CPU1 y el monitor salía de este lado con un brazo. Era muy interesante, ¿no? Pero representaba eso, digamos, su intención, ¿no? De fundirse con la tecnología. Y adivinen en qué terminó. Terminó en esto. Hoy en día todos somos cyborgs. Es decir, pasamos de tener 150 contactos visuales, ¿no? A poder administrar casi 600. Recordamos una cantidad de cosas, ¿no? Es decir, tenemos acceso a la información y es porque nos hemos fundido con la tecnología. Y entonces no hay una separación entre el ser tecnológico y el ser humano, porque el ser humano es tecnología. El lenguaje, el pensamiento son tecnología, ¿no? Y de ahí, pónganle hasta lo digital, la ciencia. Escribir es un buen ejemplo, ¿no? Todos hemos hecho estos procesos de escritura. O sea, todos comenzamos, ¿no? Porque así es la escuela, ¿no? Con lápiz y goma. Y ustedes saben que esas gomas no sirven, ¿no? Pero, digamos, pasamos en la pluma, ¿no? Quien tuvo su bonita lettera 32 sabe muy bien lo que es sufrir máquina mecánica, ¿no? Y además toda la experiencia, ¿no? De presionar la tecla, ¿no? De que se atore, ¿no? De que hay que desenrollar una cosa. Es decir, cada proceso de escritura, ¿no? Aparentemente termina la escritura y sin embargo cada proceso es distinto.
Vygotsky dice que se le llama mediación, y eso da el nombre, digamos, a la plática, ¿no? Es decir, hay un proceso mediacional que sí transforma la experiencia y que hace un proceso de escritura diferente. Ya los quisiera ver ustedes, ¿no? Haciendo sus trabajos de final de semestre o sus manuscritos transaccionales en máquina mecánica. Donde cortar y pegar eran literales, es decir, pegar, organizabas las ideas y a partir de ahí volvías a redactar, ¿no? O sea, ese cortar y pegar fue real, era horrible. Así. Otro concepto importante, ¿no? Es que les decía que nos fundimos, digamos, con la tecnología y el contexto no es como lo que dice Bronfenbrenner, es decir, hay distintas aproximaciones sistémicas, ¿no? Una que es la tradicional, si ustedes quieren, la más simple, ¿no? Que es Bronfenbrenner. Si ustedes recuerdan, digamos, el esquema de Bronfenbrenner, el individuo está en el centro, ¿no? Y luego comienza a haber una serie de capas como si fueran cebollas, ¿no? Y dice, pues todo lo rodea. Sin embargo, desde la psicología rusa, específicamente un área de la psicología cultural que se dedica al trabajo, ¿no? El contexto no está afuera, sino se entrelaza con uno. Es decir, en esta idea de la fusión entre tecnología y hombre, ¿no? Somos tan inteligentes como el grupo que nos rodea, pero también somos tan inteligentes como los dispositivos tecnológicos que hay en un cerebro. Por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, los dispositivos electrónicos. Y no quiere decir que esta generación sea más inteligente que la anterior. Lo que pasa es que nosotros tenemos herramientas, ¿no? Para acceder a una cantidad de información impresionante. Y eso potencializa la acción humana, ¿no? Es decir, este efecto de tejerse, ¿no? O sea, una cuerda no está hecha por los hilos, sino es el tejido de los hilos. Entonces, desde este tamiz, ¿no? Desde este tamiz teórico, el contexto no está afuera, ¿no? No es Bronfenbrenner, ¿no? Sino es más bien es una tela que se entrelaza, ¿no? Y que nos permite fundirnos con esas cosas. Entonces, lo psicológico no es lo que está dentro del individuo, no es Piaget, ¿no? Tampoco es Vygotsky, que digamos en un triangulito, digamos, de sujeto, ¿no? Objeto, ¿no? E interacción, sino, digamos, es la interrelación, digamos, con un sistema de objetos y agentes que están allá afuera y que potencializan la acción humana. De hecho, yo podría decir, ¿no? En realidad, yo siempre me he considerado un pseudólogo, ¿no? Es decir, me parece que me desarrollo en un área limítrofe de la psicología. Y yo evalúo, como lo dice la psicología cultural, la actividad humana. Pero esta actividad humana no necesariamente está hecha por humanos, ¿no? O sea, en el internet hay agentes, ¿no? Autómatas inteligentes de propósito específico. Y la verdad es que para mí no es relevante si son personas o no son personas. Lo importante es que tienen actos evolutivos, ¿no? Que nos permiten, digamos, ir midiendo su intencionalidad, ¿no? La ciencia. Esto es, digamos, de hecho, el nombre del grupo es un chiste muy geek, ¿no? Porque uno significa la teoría, otro significa el grupo de tecnología, y para los que no tienen idea, significa una herramienta. Ese es el chiste, ¿no? O sea, entre ejes, ¿no? Es muy nerdoso, pero así somos nosotros, ¿no? Somos unos geeks del tecnológico. Si se fijan, esto es Vygotsky, ¿no? O sea, Vygotsky lo que nos dice es que hay sujeto, instrumentos y objeto, ¿no? Y sin embargo, Leontief sí nos dice que hay una serie de interrelaciones. Para mí fue un gran descubrimiento porque este es un área abandonada de la psicología, pero los ingenieros la tienen muy presente. Cuando yo estaba haciendo mis estudios doctorales, me fui de espaldas porque en la psicología no encontraba, digamos, argumentos sólidos, ¿no? Para usar esto, que ya lo tenía presente, pero cuando me metí a lo parecido a la APA, que es la ACM, o sea, imagínense, la APA es la Asociación Gigantesca de Psicólogos, la ACM es la de diríamos, los computines, ¿no? Es decir, los informáticos, los tecnólogos, tenían una cantidad impresionante de reportes usando la teoría de actividad, no en el sentido psicológico, ¿no? Sino como una guía de estructura para desarrollar cosas. Porque cuando uno desarrolla tecnología tiene que tener presente el grupo, no tiene que presente la interacción. Y lo que hice yo fue poner un tamiz sistémico a esta cosa, ¿no? La siguiente. Pues como verán en psicología, esta es la primera línea que es la que yo en particular me encargo, es la que me gusta, que es cultura hacker. No se espanten, no nos dedicamos a la informática, sino un hacker, digamos, está definido como una persona que sabe mucho de tecnología, que es muy propositivo y que genera objetos que promueven el bien común. Wikipedia es uno. Los servidores Linux son otros, ¿no? El 70% del internet funciona con Linux, ¿no? Quien trae un dispositivo Android, digamos, tiene un dispositivo gracias a que una bola de barbones con cabello largo, ¿no? Digamos, se han dedicado, digamos, a programar líneas de código y a regalarle al común, es decir, al grupo, ¿no? Una serie de artefactos que se usan.
Eso es la cultura hacker, es decir, es conocimiento. Ustedes, si le dan una búsqueda a este librito, ¿no? Podrían ver el análisis de 7 años de actividad de una comunidad educativa, ¿no? Que se dedica a eso, que se dedica a la cultura hacker. La siguiente. Y a partir de ahí comenzamos a hacer una serie de técnicas, ¿no? Para contar una macrohistoria, ¿no? Aquí estamos hablando de esta asociación que les decía en el currículum, en la reseña de 3.000 asociados, todavía tenemos como 3.500, ¿no? Sobre cómo van trabajando, qué hacen, ¿no? La siguiente. Entonces se puede contar una microhistoria y una macrohistoria, es decir, desde las ópticas que trabajamos ya no hay distinción entre lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿no? Sino es un corrimiento, ¿no? Es un corrimiento entre una cosa y otra. Uno comienza con grandes conjuntos de datos y a partir de ahí uno comienza a tamizar, ¿no? Hasta que termina, digamos, en eventos culturales específicos. De tal manera que, igual que en la tela, ¿no? Que no hay una división de dentro a afuera de la tecnología del humano, en este caso, en estos análisis, hay un corrimiento entre cosas muy cuantitativas, ¿no? Hasta cosas muy cualitativas, ¿no? Y no se hace la distinción porque no es mixto, en el sentido de que la metodología es una metodología inexistente hace 10 años tan solo, ¿no? Y que no hay nada dicho, no hay una regla, ¿no? O sea, no rompes nada porque simplemente es nuevo, ¿no? Y por lo tanto no hay un consenso. Por ejemplo, acá, este es el dibujo, no se ve con claridad, pero imagínense que por aquí alcanzan a ver muy tímidamente un arco, ¿no? Esta es la discusión, ¿no? Aquí es un par de horas, esto representa años, ¿no? Esto es una línea de tiempo, es la discusión de un grupo, ¿no? Donde tú pones un concepto y lo puedes basar históricamente. Ese es el sueño de todo psicólogo cultural o de todo antropólogo. Porque lo que tienes es un conjunto de datos, tú analizas constructos y los puedes rastrear, los puedes ir delimitando. Una parte se hace a mano y luego se hace con inteligencia de propósito específico para rastrear estos conjuntos de datos. No es tan, o sea, suena bien rimbombante, pero créanme, son técnicas que hacen estudiantes de licenciatura. La siguiente. Todo para decir, ¿no? Que, o sea, este análisis, ¿no? Este análisis de grandes conjuntos de datos terminó sintetizando en que la conversación y el sentido de una comunidad es la conversación. Y si no hay conversación, entonces no hay apropiación. La siguiente. Yo sigo con esta línea, ¿no? Organizo un encuentro en línea. En este encuentro participaron 900 personas, 956 personas, 17 instituciones de toda América Latina y de Iberoamérica. Tenemos unos 3 libros, ¿no? Un libro de actas, que son los resúmenes, un libro de ponencia en extenso y un libro de expertos, ¿no? Estarán saliendo, este salió en diciembre, el de extenso sale este mes y el de expertos sale en el mes de marzo, y todos hablan sobre objetos digitales pero libres. Es decir, lo que aquí importa es la acción colectiva y la cultura hacker. Entonces lo que hay es un montón de educadores, ¿no? Que están ya sensibilizados y que no les da roncha, digamos, firmar una licencia abierta, ¿no? Ni decir, no, me van a robar mi idea, ¿no? Sino son personas muy propositivas que tienen claro que el bien común es primero, ¿no? Y que son wikipedistas, que pertenecen a Creative Commons, ¿no? Este en particular además fue financiado por CONACYT, la siguiente. Y tiene que ver con que desde hace 2 años soy el responsable de la implantación de un repositorio institucional de ciencia y uno de prácticas educativas abiertas para CONACYT, a nombre de esta calle. Es decir, no es mío. Yo solamente le trabajo, digamos, al país, ¿no? Para implantar. Ya verán que en el mes de marzo tenemos unos bonitos eventos, ¿no? Sobre todo unas cosas que a mí me gustan mucho, que son unos editatones. ¿Qué quiere decir? Una invitación abierta, ustedes están interesados, ¿no? A tomar un tema, ¿no? A irlo preparando y luego subirlo a Wikipedia. Tendremos algunas charlas en torno a qué es el conocimiento abierto, cuál es su importancia, cómo se licencia, qué son las siglas Creative Commons, ¿no? Es decir, que es la parte final, digamos, del proyecto. La idea es esto, ¿no? Es decir, cómo se ve la cultura hacker en una universidad con un repositorio abierto. Porque una de las premisas es compartir. Ojo, compartir no quiere decir que no carezca de autoría. Hay autoría y hay reglas. De hecho, se parecen mucho a las de la ciencia. Nada más que fueron creadas desde el otro entorno, desde el entorno de lo digital y lo tecnológico. La ciencia. Bien, esta es como una línea, ¿no? Que es la que hizo explotar, digamos, el grupo. Y una vez que tuvimos claro, ¿no? Que el ethos y el telos, ¿no? Se tienen que dar a partir de la conversación y de las analogías que usamos en los entornos en línea, entonces se nos ocurrió primero hacer un estado del arte, es decir, bueno, ¿qué dicen los expertos respecto a la educación en línea? Es decir, al espacio formal. Porque pues yo analicé por 6 años un espacio no formal, ojo, no informal. Informal quiere decir que no tiene estructura. Estos espacios no formales tienen mucha estructura, de hecho son más rigurosos a veces que las propias académicas.
solamente les importa poco la constancia. Literal, es decir, se hace porque es divertido, se hace porque uno demuestra conocimiento de los demás, se hace inclusive porque ahí se obtiene empleo, se obtienen, digamos, es decir, como tú demuestras y cuando uno dice, estamos haciendo una implementación, ¿no? Ay, Alejandro sí le sabe a eso. Un correíto, ¿no? Entonces, sí, claro, ¿no? Para eso te cobro 1,5 millones. Se acabó, ¿no? Es decir, porque se van validando respecto a un grupo, son 3,000 personas que se dedican a la educación y tecnología en el mundo, o sea, imagínense las posibilidades, ¿no? De negocios, de viajes, ¿no? Estos viajes que mencionaban, ¿no? Pues en realidad no han sido con un proyecto de investigación, han sido, digamos, como ponente magistral pagado. Y tiene que ver con que, pues claro, lo dije cierto tiempo, ¿no? Y eso te pone en una situación privilegiada respecto al grupo, y pues las invitaciones caen, ¿no? Entonces así uno se va a Brasil, ¿no? Y se va a Chile, y se va a Argentina, ¿no? O sea, tiene que ver con la validación social. Eso es, digamos, el espacio de construcción psicológica, ¿no? La identidad, la pertenencia, el ejercicio profesional, las comunidades de práctica, ¿no? Entonces lo que hicimos primero es, bueno, ¿y en lo formal? ¿Cómo está en lo formal? La ciencia. Entonces acá me ayudó mucho Manuel Mesa. El siguiente, están acá chateando. Entonces, lo primero que hicimos fue un seminario invitando a profesores del sistema expertos en esto, ¿no? Que ya tienen cierta trayectoria, y delimitamos, digamos, un modelo típico de entrada, proceso y salida, con algunos arbolitos, ¿no? La siguiente. Y luego lo que hicimos fue una revisión documental, ¿no? Esta no se ve interesante, ahorita van a ver la siguiente. Una revisión documental de una base de datos, ¿no? De 1,188 reportes de investigación, en ISI en particular, a texto completo. Primero fueron resúmenes, después a texto completo. No los leímos todos, para eso se usa analítica automática, ¿no? Es decir, hay una serie de técnicas, ¿no? Que se usan, pero ya teníamos claro, digamos, según los expertos, ¿no? Qué es lo que teníamos que buscar. Y lo que nos pareció interesante es tener esta radiografía de 10 años, ¿no? De reportes de investigación diciendo a qué es lo que le interesaba al claustro de expertos. Y a partir fuimos tomando decisiones, ¿no? Decisiones sobre lo que hace falta, digamos, en la literatura. Este está en prensa, es decir, pero si a alguien le interesa la temática, ¿no? Inclusive tenemos un portal abierto sobre los datos que usamos, es decir, los pueden bajar, los pueden revisar, es auditable, ¿no? Porque esta es la idea de la ciencia abierta, es decir, pues yo usé esos datos, ¿no? Ya terminó la investigación, analícenlos como quieran, ¿no? La siguiente, acá se ve un poco, digamos, es el mismo proceso, ¿no? En fin, o sea, si los quieren ver con calma, se los puedo prestar. Siguiente. Y bueno, esto entonces nos puso a ver que estaba muy bien documentado las secuencias instruccionales, muy bien documentado el perfil de ingreso, ¿no? Poco documentado el egreso, pero nadie entendía el proceso, y tiene que ver con que está bien difícil. O sea, nosotros somos una carrera ya con 3,000 estudiantes, 150 y tantos profesores, ¿no? Y sí suena así como, hay un montón de cosas. Entonces lo primero que hicimos fue pues plantear el seguimiento de la actividad docente. ¿Por qué? No es porque no nos interesen los estudiantes, sino porque ustedes ya tienen marcos institucionales de atención. La universidad vive para ustedes, nosotros vivimos para ustedes. Si ya tienen una serie de estructuras, ¿no? Institucionales de atención. Sin embargo, el docente, como se concibe como parte, digamos, de este engranaje universitario, no tiene tanta atención como debiera. Porque aunque ustedes no lo crean, ustedes lo saben muy bien, uno tiene malos semestres, uno también tiene buenos semestres, ¿no? A uno también se le olvidan las actividades, así como a ustedes se les pasa, también a nosotros. Y ustedes sirven de correguladores porque dicen, pues ya profesor, no me vio el taller, ¿no? Claro, me lo siento 3 semanas después, ¿no? Pero vamos, o sea, es un mecanismo, hablando de sistemas, no es un mecanismo interaccionante, ¿no? En donde, digamos, nos estamos corregulando mutuamente, la ciencia. Ustedes lo habrán conocido como el famoso robot, ¿no? Hasta salió una gaceta. En ese entonces yo trabajaba en el espacio de analítica de datos en la coordinación. Fuimos así, nos llevamos el titular del informe de ese año, la siguiente. Y bueno, más o menos así se ven los análisis, ¿no? Esto es conversación, digamos, en espacios privados, la siguiente. Pero vamos a saltarnos un montón. A ver, esto es otra más. Mira, esto es interesante, este es solamente un caso, ¿no? Para ese entonces tenemos 2,384 alumnos, 138 docentes, 18 semanas de trabajo, y analizábamos índice de tiempo estimado de trabajo en plataforma, índice de tiempo transcurrido entre el vencimiento de actividades y aprendizaje, índice de actividades retroalimentadas, índice de interacción dialógica, docente-alumno, e índice de interacción dialógica alumno-alumno. Ojo,
esto no era para castigar a los profes, de hecho los profes nada más conocieron el primero. En realidad lo que estábamos es delimitando conceptualmente una serie de indicadores que deben de servir para la evaluación formativa del docente, es decir, que el docente tenga una serie de indicadores que deben aparecer semana con semana para regular su actividad. Estamos ya en la fase final de esto, es decir, por fin yo tengo el orgullo de por primera vez en mi vida he conceptualizado desde la teoría hasta la transferencia tecnológica. Termina este año, ¿no? Y yo termino una serie de scripts que tendrán que, si quiere la coordinación, en realidad no es obligación de la coordinación, porque recuerden que esto es un proyecto de investigación independiente, donde el objeto es el folleto, pero la coordinación no tiene ninguna obligación, y se lo ofrecería a otros folletos para saber si lo quieren ocupar, ¿no? Y la idea, la siguiente, es que, una más, miren, que encuentren cosas tan simples como esto. Esto es una analogía, es decir, literalmente es cuál es el estándar esperado. El estándar esperado es, en el caso del tiempo, es pues, a criterio, ¿no? Es decir, si hay un tiempo específico que se espera que trabaje, porque estamos contratados por horas, pero por ejemplo, en la retroalimentación no, es lo que el claustro decida. Entonces, esto se puede mover según quiera, es decir, se puede ir regulando, ¿no? Dependiendo de lo que necesite, y le dice, bueno, pues usted está acá, como en el metro, ¿no? Pues usted se encuentra aquí. Porque cuando uno le pregunta, ¿tú eres buen docente? No, pues sí soy buen docente, ¿no? Pero cuando preguntan a los estudiantes, ¿cómo va a ser que Alejandro sea buen docente? ¿No? ¿Estás loco, no? Es decir, no tenemos indicadores para emitir un juicio sobre nuestra práctica. Y la idea es brindarle de indicadores, ¿no? Para que sepa que también está su práctica relativa al grupo. Relativa al grupo es tan buena, pues es decir, si vamos mejorando todos, ¿no? Pues el estándar se va moviendo, ¿no? Si vamos empeorando todos, el estándar se va moviendo. La ciencia. ¿Cómo se ve? Así. Claro, esta es una línea base, ¿eh? Esto es antes de... Así éramos hace en el 2013. Entonces, estos, por ejemplo, híjole, ¿cómo les puedo decir? Esto es por semana, ¿no? O sea, lo que tenemos es, cada columna representa un docente, o sea, hacia arriba, y luego esto representa cada semana. Entonces, tenemos docentes que no les importa su docencia y entran al final del semestre, y docentes que son obsesivitos, ¿no? Y entran... La idea es que aparezca esto, digamos, ya estamos trabajando en los grupos focales, en las visualizaciones, ¿no? Y nuestra intención es que aparezca automáticamente para que se pueda regular. Una vez que se valide, se los vamos a regalar a ustedes. Que es lo que se hace, por ejemplo, con el otro robot, ¿no? Que es el de atención a estudiantes. Cuando dicen, oiga, hace una semana que no te paseas por aquí. ¿Te pasa algo? Es una pregunta, ¿eh? Y genera un montón de cosas que también analizamos, porque esa también fue artífice en el punto de la ciencia. Miren, este es un eje, ¿no? Es decir, un eje de la evaluación docente. Esto también lo hacen estudiantes, esto lo hizo Carlos Guillén. Es decir, un estudiante, claro, yo le doy apoyo, ¿no? Y se encarga de ayudarme a hacer la analítica. Es decir, no son cosas imposibles, nada más es un oficio y como oficio se aprende en un proyecto de investigación. La siguiente es conocimiento. Esta fue la tesis de la profesora Sara Delgado en el 2014 y ella se preguntaba, como siempre conversaba conmigo, ¿no? Siendo digamos, becaria, se dijo, bueno, ¿y en el SOIE producen conocimiento? Ella normalizaba, ojo, que en el presencial se produce mucho conocimiento, lo cual no tenemos evidencia, porque no tenemos datos para afirmar. Conversamos mucho, eso sí, pero no necesariamente generamos nuevo conocimiento. Entonces lo que hizo es, agarró una escala taxonómica de conocimiento popular en educación y evaluó todo un semestre, el 2013-2. Todos, 520 y tantas aulas. Y las cosas fueron que, híjole, nos quedamos en esta escala de conocimiento en la exploración. Es decir, sí lo intentamos, pero no logramos consolidar el conocimiento. Claro, nada más fueron foros, o sea, tiene ese sesgo, pero, ojo, la N es el universo completo. Lo cual la conclusión es que en los foros, ¿no? Solamente exploramos. La siguiente. Bueno, entonces el modelo analítico, ¿no? Se hace muy divertido, ¿no? Hay una cosa que a mí me gusta mucho que se llama Cuidamina, ¿no? Que es como una trastículo de esteroides, pero con cosas cuantitativas que te permite hacer modelos, ¿no? Modelos teóricos, ¿no? Esto es lo que explica un poco el modelo según las medidas de indagación. No se los voy a explicar. La siguiente. Y luego alguien más dijo, bueno, ok, no se produce conocimiento en los foros. ¿Será culpa del diseño instruccional? Esta fue la pregunta de Arturo Moreno, otro estudiante. Porque lo que hacemos es, me van ayudando, ¿no? En esta idea sistémica, ¿no? A ir entendiendo fragmentos de la realidad, ¿no? Para después tener un modelo analítico que podemos integrar. Entonces, se pregunta sobre la secuencia instruccional, es decir, ok, puede ser que no sea culpa del docente,
Puede ser cúpula de la instrucción, claro, los docentes de la instrucción, en este caso. La siguiente. Entonces lo que encuentra fue una cosa muy emocionante, ¿no? Fue que, bueno, hizo un instrumento, lo validó, lo aplicamos, ¿no? Igual es un universo completo, ¿no? Primero es un muestreo, después es un universo completo, y fue algo bien emocionante. Desde lo teórico, las secuencias instruccionales están bien. Los docentes, cuando tienen un módulo práctico, se comportan bien socioconstructivistas. Y cuando tenemos módulos teóricos, el mismo docente se comportan bien conductistas. Está padre porque quiere decir que el docente en línea sí está haciendo su trabajo, es decir, no es culpa del docente no es culpa de la planeación docente, ¿no? Que no se esté creando conocimiento a grandes escalas. O sea, por eso les decía que las preguntas son bien interesantes, ¿no? Porque además usamos la N completa, nosotros no hacemos la siguiente. Sí lo hacemos para los exploratorios, pero no para los levantamientos finales, ¿no? Luego alguien dice, ok, entonces no es el docente, no es la planeación docente, y sí es la identidad. No comenzó con esta, sino comenzó diciendo, ¿y las discusiones en espacios no formales cómo será? Entonces lo que hicimos fue convencer, digamos, identificamos 62 grupos de Facebook que se dedicaban a psicología, y convencimos a 31 grupos de que nos dieran permiso de administración para bajarnos todos los datos. Y con eso, ¿no? Obtuvimos 13.462 publicaciones, ¿no? Con 54.222 comentarios, y les anotamos analítica. Una tesis de licenciatura de Jesús Peralta. Y lo interesante fue que la siguiente. Sacamos, de hecho aquí jugamos ya con las visualizaciones, ¿no? Digamos, ya tenemos más maduro el proyecto y sacamos un ADN de las discusiones en Facebook. Y sucede algo bien interesante. Yo lo voy a decir de manera muy coloquial, pero pueden buscar la tesis de Jesús Peralta para verlo así de manera formal, estructurada, ¿no? Tal y como se hace una buena defensa. Y es que, lo voy a decir, no quiero que se me ofendan, pero no les importa el grupo. Están centrados en el yo, y todas sus discusiones son centradas en sus preocupaciones. Y por lo tanto, ese es el eje de por qué no construimos conocimientos. Como no tienes presencia del otro, entonces nunca estás dispuesto a conversar. Esa es la conclusión de este estudio. Es decir, nos tardamos 4 estudios, ¿no? Así de gran escala, para poder saber, ¿no? Qué es lo que estaba pasando y por qué el Swayet no está construyendo conocimientos. Ahora que lo sabemos, ¿no? Sigue el gran reto, no dices, híjole, ¿y ahora cómo se nota? Porque identidad de verdad, ¿no? O sea, no está de ponerte la camiseta y decir, miren, ¿no? O sea, yo soy mapache y entonces, ¿no? O sea, sino, digamos, esta identidad de tener pertenencia, de ayudar al otro, de escuchar, de discutir, ¿no? De sentirte integrado, ¿no? O sea, la identidad profunda. No lo sabemos en realidad, ¿no? Pero el punto es que al menos ya tenemos claro, ¿no? Les decía, las N's son el universo. Entonces, sí hay fuerza, digamos, en estos estudios, ¿no? Que nos ayudan, digamos, a irlo entendiendo. La siguiente. Aquí les pongo, ¿no? Usamos de la actividad, ¿no? Ya con algunos subconjuntos, porque me ayudan a validar una serie de categorías que hemos estado usando, ya algo complicaditas, ¿no? Pero bueno, lo que dice es que hay tensión entre el individuo y el grupo, entre las reglas y el individuo, en fin. El problema somos nosotros como individuos, ¿no? Que hay que comenzar a trabajar, digamos, con este sentido de identidad de la ciencia. Y bueno, entonces uno por primera vez convenció a uno, ¿no? A hacer un estudio de esta escala, ¿no? Del Swayet. Uno de sus compañeros, ¿no? Ángel Rodríguez, lo que dice, bueno, ok, somos nosotros. ¿Y cómo tomamos decisiones? Hicimos un estudio muy simple, ¿no? Inicial, porque es todavía una nueva delimitación, sobre la toma de decisiones, la siguiente. La toma de decisiones en su historia de vida académica. Revisamos a los 7.000 estudiantes que han pasado por el Swayet de alguna circunstancia, ¿no? No quiere decir que hayan terminado, sino que han pasado. Y comenzamos a tipificar 24 de perfiles diferentes de historia académica. Claro, como este fue un manuscrito, ¿no? Lo dejamos hasta aquí, aunque hemos seguido trabajando en preguntándoles por qué toman esas decisiones. Lo siguiente. Entonces, lo que vemos es que hay poco interés, ¿no? De alumnos sobre el aprendizaje en sus aulas virtuales, ¿no? Ya en las entrevistas, ¿no? Su interés se centra en acreditar el módulo y concluir la carrera, es decir, centrados en el yo. Existe, digamos, la creencia entre los alumnos que con esfuerzo y dedicación son factores esenciales para obtener un buen rendimiento académico. Es decir, no nos están escuchando. Entonces ustedes, de verdad, los vemos así, ¿no?
consideran que tienen suficiencia porque están en un espacio laboral, porque tienen una historia académica, ¿no? Y hay tensiones que ustedes han vivido una y otra vez entre ustedes y el profesor, porque nosotros los vemos y decimos, bueno, es que para ser psicólogo, pues falta, ¿no? Y entonces comienza una tensión, pero otra vez tiene que ver con todo esto de que no estamos dispuestos a escuchar, ¿no? Por ejemplo, tuve hace poco a alguien que entró, abrimos en el verano un bonito ejercicio de estancia académica, y quien a las 2 sesiones se levantó y dijo, yo ya sé qué voy a hacer en mi vida académica. De ese tamaño, digamos, es digamos, la centralidad del yo, ¿no? Y así sucede, comúnmente ustedes vayan viendo, digamos, así, y a los compañeros, ¿no? Y vean un poco, es bien interesante porque es un análisis psicológico, nada más que en este caso es un grupo, porque no es una persona, somos todos, la ciencia. Y bueno, ahorita está, digamos, otra alumna haciendo analítica de la ausencia, digamos, en línea, ¿no? Este es muy interesante porque además usamos, la siguiente, este famoso robot, ¿no? De te podemos ayudar en algo. Lo que hicimos es retomamos los mensajes, ¿no? De correo electrónico entre el 2014-1 al 2017-2, 3.122 mensajes, 31 razones iniciales, 5 categorías. La siguiente. Disculpen que lo haga tan rápido, ¿no? Pero lo que quiero mostrarles es un poco que no son cosas que yo hago, ¿eh? Son cosas que las personas que están a mi cargo, es decir, yo soy un profesor y mi encargo es, digamos, ayudarles a apropiarse de, como un artesano, ¿no? Ayudarles a apropiarse de la técnica, en este caso de la analítica del arte, ¿no? Que sirve para un montón de cosas. En una empresa esto sirve un montón, ¿no? O sea, y entonces mi encargo es ayudarles, digamos, a llevar a buen fin y a ser unos buenos artesanos. Entonces yo triunfo alrededor de que mi grupo triunfa, ¿no? La siguiente. Lo que tenemos esta es la distribución de códigos, es muy interesante, la otra, esta no me interesa. Esto es como se ven los semestres, ¿no? Entonces lo que podemos ver es, disculpen que estoy un poco ciego, ¿no? Pero todos estos son tecnológicos, los moraditos. Entonces no es Juan Carlos, en el área de tecnología, ¿no? El que, digamos, el centro del problema, ¿no? Y luego estos de acá, estos sí son personales. Todos los rojos son personales, ¿no? Luego tenemos los verdes, ¿no? En fin, no se los voy a inventar. El verde no por cuál es, ¿no? Pero el azul es el trabajo. El verde es la familia. Los 3 problemas principales que entonces nos reportan es, en primera instancia, trabajo, luego familia y luego yo. O sea, no son ellos, soy yo. Así es. Y miren, este es un dendrograma, ¿no? Se usa para analizar espacios ecológicos, me lo tomé prestado de la biología, porque explica mejor que las ANOVAs y este tipo de cosas que nosotros usamos, ¿no? Porque lo que dice es cuál es la probabilidad de que en un campo, ¿no? Si encuentras una serpiente, ¿cuántos ratones hay? O viceversa. Si encuentras ratones, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de tener cuántas serpientes? Entonces acá, en las explicaciones que ustedes dan, lo que tenemos son conjuntos. Y los conjuntos son familiares, de trabajo, luego trabajo y familiares, ¿no? Es decir, lo interesante es que por primera vez, ¿no? Tenemos razones de la ausencia escolar. Ojo, no es deserción, ¿eh? Porque la deserción es el que ya se fue. Estuve hace año y medio apoyando en WIRE como asesor y me presentaba un estudio, ¿no? Un poco triste de seguimiento de ausentismo escolar y su queja era que le habían mandado correo a 3.000 personas, ¿no? Y habían contestado 120. Pues claro, ¿no? El ausente está ausente. No quiere saber de nosotros, es como un divorcio, ¿no? Ahí sabes que te odio, ¿no? No quiero saber nada. Le llevo un correo de Alejandro y lo borro. En cambio, acá, el espacio, digamos, es el que, oye, te sientes mal, ¿no? ¿Por qué estás enojada? Es eso, ¿no? Es que eres odioso, Alejandro. Entonces, ok, soy odioso. En fin, el dendrograma te permite explicar, digamos, la fuerza, no es una correlación, pero es una correlación sobre eso, la interrelación, digamos, entre lo que ustedes reportan por lo que se ausenta. A mí lo que me da gusto es que no es la tecnología ni es los docentes. Es la familia y el trabajo. Y los entendemos, ¿no? Pues si la media de edad son 37 años y 2 hijos, pues cuando empieza a haber problemas en la familia o en el trabajo, ustedes dicen, ah, que se vaya lejos, ¿no? Y lo sueltan. Y ahí estamos nosotros, oye, ¿qué pasa? Oye, ¿por qué no lo ves? No quieren saber de nosotros, lo entendemos. El problema es más bien que nosotros, como institución, como parte de una institución, también lo entendamos. Y entonces, en vez de ofertarles, ¿no? Cursos sobre, sé que son importantes, pero cursos sobre pruebas, ¿no? Y reclutamiento, pues mejor les ofertamos uno de afrontamiento con la familia, ¿no? Digo, para ayudarles a sobrevivir la carga académica y estas cosas, la ciencia.
Bien, ahora, así. Bien, el último es, este está en curso, este no es resultados, ¿no? Este está bonito porque es, con todo esto que hemos estado analizando en el grupo, un día les dije, bueno, ¿y de qué vamos a meter un financiamiento? Y estaba yo de buena, ¿no? Porque yo nunca hubiera hablado de competencias, ¿no? Me dedico a la práctica, sí, pero no a las competencias. Por razones teórico-políticas. Pero estaba de buenas y me convencé, ¿no? Entonces estamos haciendo un estudio. La siguiente, por favor. La meta era tener 100 entrevistas, 10 alumnos del SOIET, ¿no? Del sistema. Entrevistas de salida, es decir, hay varios modelos para evaluar competencia. En este caso puede salir decir qué se hace, no qué pensamos los docentes, porque si tú le preguntas a los docentes te van a decir, sí, son 5 campos, ¿no? En 3 áreas. Y repetimos eso una y otra vez, uno ve todas las documentaciones internas, ¿no? Y se vuelve una mirada endogámica, ¿no? De lo que pensaba Rives, digamos, en el 70, ¿no? Que hemos ido repitiendo poco a poco, ¿no? Y hemos interiorizado. Y cuando les preguntas, dicen, no, hay 5 campos, ¿no? Clínica, a veces ustedes saben mejor, ¿no? Clínica, salud, educativa y educativa, ¿no? Especiales y me falta organizaciones. Por ejemplo, cuando uno va a Europa, nada más hay 3 áreas. ¿Adivinen cuáles son? Clínica, laboral y educativa. La salud está dentro de la clínica, ¿no? Lo social está dentro de la laboral. Se acabó. Sí, en otra de otros, es decir, bueno, sí, forense, lo siento, ¿no? O sea, pues está en otro, ¿no? O sea, en fin, lo interesante es que sí logramos hacer entrevistas, hemos estado ya titulando a estos, algunos, bueno, ya están titulados, bueno, no están titulados, ya egresaron, acuérdense que, por favor, estoy en inglés en el último año, ¿no? O sea, saquen su certificado de inglés, ¿no? Que da un poco de tristeza saber que ya están listos, ¿no? Que han egresado, pero que no pueden titularse porque tienen falta de algunos criterios, ¿no? De egreso. Ya hacia 7 ya nos expulsamos con esta analítica y nosotros estábamos haciendo, digamos, el cierre que termina en un manualito, ¿no? Así en 3 hojitas, literalmente. Bueno, en 10 hojas de introducción, 3 hojitas de análisis de lo que hace un psicólogo, según la mirada de los psicólogos fuera de las universidades, ¿eh? De hecho, algunos de los que nos ayudaron entrevistaron a profesores de Iztacala y lo sacamos. Me cae muy bien, pero no queríamos la mirada endogámica interna de la universidad, no queríamos, digamos, qué es lo que dice el psicólogo allá afuera que hace. Ese que no tiene contacto con la universidad, ¿no? Y que no tiene interesado el trabajo de los claustros, ¿no? La manera en cómo se segmenta teóricamente. Queríamos la mirada externa, que hay pocos estudios de eso. Entonces va a quedar bonito, ¿no? Se los presumo en el siguiente signo, ¿no? Porque tengan resultados, la siguiente. Bueno, como cierre, ¿no? O sea, es un poco botones de muestra, les decía, de qué es lo que hacen mis colegas dentro del proyecto que voy a presentar. Entonces, la primera es, la actividad humana es mediacional, ¿no? O sea, no somos nosotros, ¿no? Somos el conjunto de cosas que alguien nos ayudó, que alguien, ¿no? Nos ayudó a hacer, ¿no? Somos tan inteligentes como el contexto que nos entrelaza. No hay un adentro y afuera, ¿no? No hay cualitativo cuantitativo, ¿no? Requerimos nuevos sistemas analíticos para abordar problemas escolares en línea. O sea, que eso es la atención que nosotros tenemos, ¿no? De cómo le hacemos, ¿no? Para repensar, digamos, los sistemas en línea. Es necesario traducir los esquemas analíticos en tecnología en el contexto escolar, ¿no? Entonces, por eso nos tomamos prestados cosas de la cultura hacker, las comunidades en línea, ¿no? De estos mensajes que están de lo digital, y intentamos jalarlo, ¿no? Para los espacios formales. Por supuesto, en esta traducción hay una traición, como diría literalmente el significado de la palabra, ¿no? Pero la idea es que las comunidades en línea sí funcionan fuera de la institución. El punto es por qué en las instituciones no funciona tan bien, ¿no? Y tiene que ver con esta noción de lo auténtico. Retomando otro gran teórico, nos dice, las tareas deben ser auténticas. Y el problema es que cuando las llevamos al espacio escolar pierden su autenticidad. Entonces, el punto es cómo encontramos este punto medio, ¿no? Donde siga siendo relativamente auténtico, pero al mismo tiempo siga siendo útil para su formación. Bueno, esta es la invitación, ¿no? Que les hago, ¿no? Que se sumen, digamos, a ayudarme a generar preguntas, ¿no? Respecto a este tipo de cosas. No se espanten, ¿no? O sea, tienen andamios, ¿no? Estas personas lo lograron, ¿no? O sea, tienen andamios, ¿no? Y créanme, es bastante intenso, recibo pocas personas, ¿no? Es un grupo muy compacto, muy pequeñito, ¿no? Pero yo estoy orgulloso de que al año, ¿no? Terminen haciendo cosas para presumir en una bonita presentación. Ya, se acabó. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien.